La imagen del Che Guevara como revolucionario heroico ha sido vendida al mundo como una leyenda de sacrificio. Pero, ¿y si te dijera que su muerte en Bolivia no fue un acto de valentía, sino una traición? Sí, y Fidel Castro lo abandonó, en efecto. Y no solo eso, le impidió regresar a Cuba cuando el Che se dio cuenta de que su misión estaba condenada al fracaso. En este vídeo te mostraré pruebas y testimonios que demuestran cómo el régimen cubano, con Fidel Castro a la cabeza, sacrificó al Che Guevara por conveniencia política. Pero ni al más súper imbécil se le habría ocurrido algo tan sin sentido, tan estúpido, tan imposible de inventar y tratar de probar como una noticia semejante. Porque además carecería por completo de sentido. Es indiscutible que el movimiento guerrillero en Bolivia está en una fase en que la supervivencia de los guerrilleros depende fundamentalmente de su propia capacidad, depende de sus propias fuerzas, digamos. El Che Guevara desafió públicamente a la Unión Soviética, desatando un conflicto entonces personal con Fidel Castro. Para entender la traición de Fidel Castro al Che Guevara, hay que remontarnos a febrero de 1965, cuando el Che Guevara asistió a la Conferencia Económica de Solidaridad Afroasiática en Argelia. Allí pronunció un discurso que fue un golpe directo contra la Unión Soviética, acusándolos de actuar como imperialistas y de explotar a los países subdesarrollados. Desde ese momento, Fidel Castro comenzó a ver al Che ya no como un aliado, sino como un problema que tenía que quitarse de encima. Con respecto al intercambio directo de materias primas con productos manufacturados, precisamente nosotros hemos tenido largas conversaciones con la Unión Soviética sobre esto, y de esas conversaciones surgió un precio especial para el azúcar. Eso es precisamente la demostración palpable de que las relaciones socialistas se hacen sobre bases totalmente distintas. Y al precio pagado por la Unión Soviética nuestro azúcar nos permite importar la maquinaria suficiente para desarrollar nuestra industria y convertirnos ya en un país industrial agrario y no simplemente en un exportador único de materias primas. Luego de la cumbre de Argel, Fidel y el Che apenas se vieron en público. En abril de 1965 el Che desapareció de la escena política cubana y fue enviado a una misión secreta al Congo, una operación que estaba condenada al fracaso desde su inicio. Cuando la misión en el Congo colapsó en noviembre del 65, el Che intentó regresar a Cuba. Sin embargo, Fidel Castro le cerró las puertas. Castro se negó a recibirlo en la isla y le ordenó entonces que permaneciera escondido en Tanzania y posteriormente que viajara y se ocultara también en Praga. Este exilio forzado dejó claro que el Che ya no era bienvenido en Cuba. Castro no quería un revolucionario derrotado de vuelta en la isla, ya que su presencia entonces podía afectar la imagen de la revolución. Ahora, en ese Congo tan lejano de nosotros y sin embargo tan presente, hay una historia que nosotros debemos conocer y una experiencia que nos debe de servir. El otro día, los paracaidistas belgas tomaron por asalto la ciudad de Stanleyville, masacraron una cantidad grande de ciudadanos y como acto último, después de haberlos ultimado bajo la estatua del prócer Lumumba, volaron la estatua del expresidente del Congo. Eso nos indica a nosotros dos cosas. Primero, la bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y la estatua que recuerda a Lumumba, hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo,
que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así, nada. Bajo la bandera de las Naciones Unidas en el Congo fue asesinado Lumumba. Y esas eran las Naciones Unidas que pretendían los norteamericanos que vinieran a inspeccionar nuestro territorio. Lo obligó a buscar otro frente de batalla. En noviembre de 1966, el Che llegó entonces a Bolivia con la esperanza de repetir el éxito revolucionario que había tenido en Cuba junto a Fidel Castro, pero desde el primer día todo salió mal. El Partido Comunista Boliviano, que supuestamente iba a apoyarlo, le negó la ayuda. No tenían suficientes combatientes ni apoyo local y lo peor de todo, Cuba, con Fidel Castro, no cumplió con sus promesas de enviar todos los refuerzos que le prometieron. Prueba de ello es que Cuba envió 2 radios de onda corta para que el Che pudiera mantenerse en contacto con La Habana. Sin embargo, ambas radios llegaron defectuosas, lo que dejó a la guerrilla completamente aislada, incomunicada y sin posibilidad de recibir instrucciones claras o asistencia logística. Esa era una vieja idea. Cuando él se sumó a nosotros en México, él no es que pusiera una condición, él planteó una sola cuestión. Dice, yo lo único que quiero es que si después que triunfe la revolución yo quiera irme a luchar a Argentina, a su país, que no se me limite esa posibilidad, que razones de Estado no impidan eso. Y yo se lo prometí. Eso estaba muy distante, ¿no? Sabía primero si ganábamos la guerra y quiénes iban a estar vivos cuando... Y él seguramente tenía pocas posibilidades de estar vivo por su impetuosidad, pero él planteó eso. Alguna que otra vez lo recordó en la sierra y después recordó aquella idea y aquella promesa. Yo estuve bastante previsor en eso. Claro, después que tiene toda la experiencia de la Sierra Maestra, el entusiasmo de él por la idea de hacer la revolución en Sudamérica, en su propio país, se multiplicó. Él que conoció la excepcional experiencia nuestra, a partir de las difíciles condiciones en que nosotros reconstruimos nuestro ejército y llevamos a cabo la lucha, él se le desarrolló una gran fe en las posibilidades del movimiento revolucionario en Sudamérica. Digo Sudamérica, estoy pensando más bien en la parte sur de Sudamérica. Es increíble cómo la historia puede ser manipulada. El 8 de octubre entonces de 1967, el Che fue capturado en la quebrada del Yuro. Al día siguiente, el 9 de octubre, fue ejecutado en la escuela de La Higuera. Fidel Castro no movió ni un solo dedo para evitar la ejecución del Che. Lo más grave es que los servicios de inteligencia cubanos sabían que el Che estaba cercado. La Dirección de Inteligencia Cubana, el DI, tenía información precisa de la situación del Che en Bolivia y a través de infiltrados en La Paz y contactos con el KGB, sabían lo que le iba a ocurrir al Che. Lo estaban viendo en vivo y en directo. Es decir, Cuba tenía todos los medios para enviar ayuda o rescatarlo, pero Fidel decidió no hacerlo, dejarlo allí abandonado a su suerte. En lugar de salvarlo, lo dejó morir y después de su muerte, entonces lo aprovechó y lo convirtió en un símbolo de propaganda revolucionaria. Y la satisfacción siempre creciente de que el nombre de Cuba recorre los campos de América y recorre también los campos de otros países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo: la imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor, la imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo.
Es increíble cómo la historia puede ser manipulada. De que le dije, ¿qué va a ser de tu vida? Le dije, ¿qué va a ser de tu vida como médico? Se quedó pensando un momento y me dice, mira, me dice, como vos te llamás lo mismo que yo, pones un letrerito en la puerta de tu escritorio que diga Doctor Guevara, y entonces ya tenés derecho a empezar a destripar gente, ¿no? Bueno, era muy gracioso, pero después vino yo lo llamé al orden, no, vamos a hablar en serio, tío. Y me dijo esta palabra más o menos, no sé en qué lado del mundo dejaré los huesos. Partieron para continuar los ideales de Bolívar, de Martí, un continente unido e independiente, pero tampoco ellos lograron ver el triunfo. Estaban conscientes de que los grandes sueños solo se hacen realidad con inmensos sacrificios. No volvimos a verlos. En esa época la mayoría de nosotros éramos muy pequeños. Ahora somos hombres y mujeres y vivimos, quizás por primera vez, momentos de mucho dolor, de intensa pena. Conocemos cómo ocurrieron los hechos y sufrimos por ello. Hoy llegan a nosotros sus restos, pero no llegan vencidos. Vienen convertidos en héroes, eternamente jóvenes, valientes, fuertes, audaces. Nadie puede quitarnos eso. Siempre estarán vivos junto a sus hijos, en su pueblo. Ellos sabían que cuando lo decidieran, podrían regresar a la patria y que nuestro pueblo los recibiría con amor y curaría sus heridas. Y sabían que usted seguiría siendo su amigo, su jefe. Por eso es que le pedimos, comandante, que nos haga el honor de recibir sus restos. Más que nuestros padres, son hijos de este pueblo que tan dignamente usted representa. Reciba a sus soldados, a sus compañeros que regresan a la patria. Nosotros también le entregamos nuestras vidas. Hasta la victoria siempre, patria o muerte.